Don Rafael Urriola es economista de la Universidad de Chile. Cuenta con un máster en Economía Pública y Planificación de la Universidad de Nanterre. Ha sido profesor de las facultades de Economía en las universidades de Santiago de Chile, Diego Portales y en las universidades Central y Católica de Ecuador. Fue jefe del Departamento de Estudios del Ministerio de Salud de Chile durante el periodo 2002-2013 y asesor financiero de concesiones y jefe de gabinete del ministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones durante el periodo 1998-2002. Durante el periodo 2003 hasta 2010 fue jefe del Departamento de Planeamiento Institucional del Fondo Nacional de Salud. Actualmente es director del Programa de Protección e Inclusión Social de la Fundación Chile 21 y consultor de organismos internacionales, especialmente de la Organización Panamericana de la Salud. Cuenta con diversos artículos en libros, revistas y periódicos. Dejo con ustedes al economista chileno, quien en esta oportunidad expondrá la temática Sociedad Civil, Riqueza y Seguridad Social. Muchas gracias por esta invitación. Lo primero que creo importante destacar es resaltar esta iniciativa en la cual es raro que los estudiantes de carreras técnicas de ingeniería consideren e incorporen dentro de las reflexiones los temas sociales. Y digo que es importante porque nos hemos dado cuenta que los problemas de los países, en particular el nuestro, no se resuelven con solo los técnicos, sino se resuelven también con capacidades políticas, con capacidades de definir las políticas públicas y de poder interpretar las necesidades de la gente. En este sentido, felicito a los profesores que hablaron del trabajo decente, porque lo que necesitamos en Chile probablemente sea trabajo decente, sociedad decente, empresarios decentes, trabajadores decentes. Tenemos un déficit bastante grande de decencia. Entonces yo voy a centrar la conversación. La verdad es que yo no vengo a hacer una clase, sino a plantear algunos problemas que tienen que ver con cómo podemos ser más decentes, cuáles son los déficits. Y por cierto, centrado a partir de las políticas sociales, del ámbito de la política social. Entonces, yo lo que quiero decir que lo primero es de que ¿qué es la política social? La política social son las actividades de los gobiernos en ciertas áreas con el ánimo de reducir las desigualdades que se producen. Una sociedad completamente igual no necesitaría política social. Si todos tuvieran las mismas casas, los mismos ingresos, la misma seguridad social, el mismo acceso a la salud, es decir, no habría política social. Justamente cuando hay políticas sociales, porque hay cosas que están distintas y el Estado tiene que concurrir a poder equiparar esa cancha perfectamente mal distribuida. Entonces las políticas sociales incluyen temas relacionados con el empleo, la salud, con la educación, con previsión social, y por cierto también incluyen las transferencias que el Estado hace a las personas, los bonos, las pensiones solidarias, en fin, hay varios tipos de transferencias que el Estado hace. Eso es lo que hace la política social. Más importante en la política social, mientras mayores son las desigualdades en los países, más decisivas para la vida de las personas van a ser esas políticas sociales, cuando hay más desigualdad. Y Chile es el país que tiene mayor desigualdad en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que reúne a los países más ricos del mundo. Chile, desde que entró a la OCDE, pasó de ser el que tenía los mejores indicadores en América Latina al que tiene los peores indicadores de la OCDE. Es decir, en el fondo, nos estuvimos probablemente engañando durante mucho tiempo, porque cuando uno se compara con los que están más mal, no cuesta nada estar bueno. Pero cuando ya las comparaciones son en serio, por así decirlo,
las cosas no han funcionado tan bien, y en particular en lo que tiene que ver con los temas sociales. Un profesor catalán que vino a Estados Unidos, que ahora volvió a Barcelona y es un gran militante de Podemos, médico, pero sobre todo una persona con una gran sensibilidad social, Vicente Navarro. Yo quería traerlo, pero tiene más de 90 años, ya no viaja en avión, así que obligado a leerlo. Él ha estudiado mucho sobre las políticas sociales, las necesidades de igualdad, y terminó diciendo, miren, al final, después de todo lo que he tratado de ver y estudiar, he llegado a la conclusión que la principal desigualdad es la de los ingresos. Es decir, uno puede decir, las personas son distintas porque tienen educación distinta, porque tienen padres con educación distinta, porque tienen previsión distinta, porque vienen lugares más saludables. Pero al final, lo que es más decisivo, cuando uno hace correlaciones, regresiones, econometría, lo que es más decisivo sigue siendo la desigual distribución de los ingresos. ¿Y cómo no va a ser importante esto si hoy día un porcentaje mínimo de personas en el mundo, es decir, menos del 1% de las personas en el mundo, tienen el 30% de las riquezas totales? Y en Chile lo mismo. En Chile lo mismo. Hay un estudio de la Universidad de Chile en que se dice y explica de que si uno no considera solo los ingresos producto de el trabajo, sino también considera los ingresos patrimoniales, ya vamos a hablar más de eso, ustedes se van a dar cuenta que el 1% tiene el 30% de la riqueza nacional. Esa es la circunstancia concreta. Y entonces, ¿cómo puede extrañar de que el 53% de los trabajadores chilenos gana menos de 300.000 pesos? 300.000 pesos. Y el 70% gana menos de 426.000 pesos. ¿Se dan cuenta ustedes, futuros ingenieros industriales, que van a pasar de ser de los grupos de más bajos ingresos? Con 500.000 pesos van a pasar a ser de los grupos de mayores ingresos. No que no hay una gran cosa, sino lo que estoy mostrando es que estamos en una situación de desigualdad muy grande. Y esta desigualdad se mantiene, algunos creen que esto pasa solo en las pequeñas empresas, el trabajo informal, el trabajo agrícola, las personas que tienen solo trabajo por cuenta propia, que no han tenido calificaciones. Pero no. Entre las grandes empresas también la situación se repite. Es decir, en las grandes empresas también el 50% de las personas gana menos de 800.000 pesos. Y cuando digo grandes empresas son aquellas que contratan más de 100 personas. ¿Qué queremos decir? De que lo que está cruzando la decencia es la desigualdad. Les he planteado lo que es la desigualdad en términos de empleo, de salarios. Pero estas desigualdades también se reflejan en la manera en que se negocian la situación de los trabajadores, y ahora todos escuchamos, no necesariamente se entiende muy bien lo que está en la discusión sobre la reforma laboral, en que ha habido una oposición tremenda a que los trabajadores tengan un derecho a huelga sin reemplazo, a que los trabajadores puedan hacer negociación colectiva, es decir, que se pueda negociar en ramas, lo cual permite que los trabajadores tengan una visión de qué es lo que pasa en otras partes. A que los trabajadores puedan definir a un sindicato que los represente en esas negociaciones.
por decir las cosas más básicas de esta reforma laboral. Y eso hay una oposición tremenda. Pero ¿qué es lo que está detrás de esto en realidad? Algo muy simple. Los países que tienen mejores capacidades de negociación tienen mejores ingresos para sus trabajadores. Y esos países que tienen mejores ingresos para sus trabajadores tienen menor desigualdad. Porque lo que se ha demostrado es que mucho más importante, escúchenme, mucho más importante que todos los bonos que se dan, hablando del conjunto de países y estudios que se han hecho en la semana, es que suban los ingresos básicos de las personas que ganan menos. Simplecito. Mucho más importante es de que el salario promedio, por así decirlo, del quinto quintil suba 10% real a todos los bonos y toda la ingeniería que se haga social para lograr mejorar los ingresos de las personas. Eso es lo que demuestran las estadísticas. Por lo tanto, es muy importante que se haga. Pero bueno, partimos con... Tengo poco tiempo y solo quería plantearle algunos problemas. Partimos con el empleo, pero veamos qué pasa en otros ámbitos. ¿Qué esperanza tienen chilenas y chilenos de tener una buena previsión social? ¿Qué posibilidades hay de que la gente llegue a tener una buena previsión social? Les voy a citar, porque es bueno colocar la cifra concreta, porque a veces dicen, no, es que él habla así como en el aire, no, cifra concreta. El Boston Consulting es una empresa que se publicó en el Mercurio del 16 de junio de este año pasado, que vio cuál era el patrimonio de las personas. El patrimonio de las personas. Es decir, se llegó a la siguiente conclusión. 45 hogares tenían más de 805 millones de dólares. 45 hogares. 11.487 hogares tienen como patrimonio más de $1 millón. Fíjense, solo 11.487 juntos. Pero el 91% de las chilenas y chilenos tienen un patrimonio inferior a $1.000. Inferior a $1.000. ¿Saben qué incluye este patrimonio en este estudio? Incluye lo que la gente tiene como ahorro en las AFPs. Incluye eso. Por lo tanto, lo que estamos viendo es de que un 91% de las personas en Chile tienen casi ninguna posibilidad de conseguir un ahorro previsional suficientemente grande como para tener una jubilación superior a lo que es el mínimo en el que anda el promedio hoy día de lo que se entrega por parte de la AFP, que son 135 millones de pesos. Estamos haciendo un trabajo, claro, son trabajadores portuarios, de los más vulnerables, de los que menos saben cuándo van a trabajar, porque ellos tienen contratos por 8 horas y después los tienen que volver a llamar para otro turno. Y cuando se hace el análisis previsional de estos trabajadores, nadie llega, el máximo que se llega es 20 millones de pesos de ahorro previsional de toda la vida. Y con 20 millones de pesos tienen derecho a una jubilación mensual de 123 millones. Podrá decirse que se paga poco en las jubilaciones, que se jubila muy poco,
que las comisiones son muy altas, que se ha abusado de las comisiones, o todas las anteriores, pero lo que sí está claro es que el sistema no sirve para lo que se pretende. Si el sistema no permite que la gente tenga previsión de cena. Esa es la realidad. Y en salud. En salud nosotros tenemos FONASA e ISAPRE. La asociación ISAPRE, después de la reunión que se hizo con respecto a la reforma de las ISAPRE, reforma que tenía por objeto esencialmente de que la ISAPRE aporte un porcentaje para lo que es la prevención de la salud. Porque la salud no es lo que pasa dentro de los hospitales, ni menos hoy día. Hoy día se puede lograr mucho más con que la gente tenga un comportamiento saludable, que hagamos más ejercicio, que tengamos más espacios verdes, que en fin, que hagamos más prevención, que haya menos accidentes. Eso es salud hoy día. Por lo tanto, la ISAPRE no aportan a eso, la ISAPRE solo aporta a la parte de la curación de su afiliados. Entonces se dijo, es justo que la ISAPRE aporte también y se retire una parte para lo que es prevención, que ellos no hacen. En segundo lugar se dijo, no es justo que la ISAPRE aumente los costos a las personas afiliadas a la ISAPRE, de tal modo que en realidad cuando yo estoy en ISAPRE no pago el 7%, pago mucho más que eso. El promedio, ojo, el promedio de pago en la ISAPRE no es el 7% de los ingresos, sino el 10%, y 10.5 exactamente. Es decir, con todos estos pagos complementarios que hacen las personas, muchos de ustedes, probablemente sus padres, ustedes mismos si que trabajan, están pagando parte complementaria para poder hacer esa cobertura. Porque además depende de la cantidad de gente que está adherida, etc. Ese era el sentido esencial de las reformas. Y la ISAPRE crearon un enorme despliegue comunicacional intentando decir que se estaba tratando de expropiar a un sector y que en cambio lo que hacía la ISAPRE era casi lo mismo que lo que hacía FONASA. Es decir, lo que quiso decir la ISAPRE es de que solo la diferencia era de alrededor de 10% de lo que se pagaba en la ISAPRE con respecto a lo que se gasta por persona en FONASA. Si fuera 10%, alguien por ahí me dijo, pero entonces es fácil que la ISAPRE tomen a toda la gente, pero que lo atiendan a todos de esa manera. Y justamente lo que les quiero comentar es de que ese cálculo es tremendamente malo. Primero, no es 10%, porque la gente paga 50% más, de 7 a 10.5. 50% más por persona, por lo tanto lo que hay que comparar es la plata que la gente paga. Segundo, no es siquiera 40%, porque la ISAPRE no pagan, como ya acabo de decir, no pagan prevención. Y en cambio, en el sector público de salud hay que pagar prevención, por lo tanto ya tenemos una diferencia adicional. Tercero, las ISAPRES atienden en ciertas partes. Fíjense, aquí traigo solo 11 comunas, decía el Mercurio, concentran el 80% de los recintos de salud privados del Gran Santiago. O sea, las ISAPRES y el sector privado se concentran en ciertos lugares. ¿Cuántos establecimientos privados hay en la 11ª región? Ninguno. Es decir, si alguien está en la 11ª región y se quiere inscribir en la ISAPRE, se va a atender en el sector público, porque
no hay establecimientos privados. Por lo tanto, la ISAPRES no toma los costos de las distancias. ¿Puede el sector privado, atiende el sector privado en la zona extrema, zona alejada, en los lugares donde hay que llegar, donde llegan las postas rurales y donde llegan los médicos rurales? En Puerto Chile llega gente de Estados Unidos. Pero en Cabo no. Entonces, esos costos hay que incorporarlos también. Es una diferencia. Entonces, si uno le agrega lo más importante, al final, que los pobres se enferman más, por distintas razones, pero que todos comprendemos, que las prevalencias de las enfermedades son mucho mayores en los pobres, y que los pobres están en FONASA. Por lo tanto, para que yo atienda la misma cantidad de gente en FONASA que en ISAPRES, necesito más recursos, porque son distintos, no son iguales. Entonces lo que tenemos no es una desigualdad del 10%, sino una desigualdad de los recursos disponibles en el sector público de salud con respecto a los recursos disponibles en el sector privado de salud de más del 100%. Si queremos igualar las capacidades del sector público, independiente que yo estoy de acuerdo que en el sector público hay deficiencias de gestión, seamos claros. No estoy diciendo de que no haya nada que hacer o que el sector público sea una maravilla, hay muchas deficiencias, pero ahí tenemos un punto. Y entonces, ya que aparecieron las luces, justo estamos al final. Entonces, revisamos empleo, revisamos salud, revisamos previsión social. No voy a hacerlo en la educación porque se han pasado ustedes meses acá adentro discutiendo esto. Discutió de eso, pero en fin, debieran haberlo discutido, ¿verdad? Por lo tanto, no vale la pena que yo haga ninguna alusión a la desigualdad de salud, pero también es. Entonces, lo que necesitamos para ser un país más decente es reducir las desigualdades. Y eso son políticas públicas. Y esas políticas públicas tienen que ver con ser capaz de regular la manera en que se distribuyen los recursos en el país actual.